La paz de Cristo para todos. Estamos aquí una vez más en una emisión nueva de su podcast Reflexiones de Vida. Así que bienvenidos en esta hora a esta reflexión que tenemos, que la hemos titulado Deja que Él tome el control. Y para meditar en ello tengo la Biblia abierta en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, el verso 7, dice así la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros, así que vamos a meditar unos minuticos allí en esta bonita base bíblica que la hemos titulado Deja que Él tome el control. Hay algo interesante que sucede cuando llegan los enormes buques de carga, los portacontenedores y los grandes barcos llegan al canal de Panamá, que desean atravesarlo de un océano a otro. Sucede algo muy interesante. Los capitanes de esos enormes buques son personas muy experimentadas. No son jóvenes, son personas mayores, de cabello blanco, muy experimentados en el mar. Han tenido muchas experiencias, pero sucede algo cuando llegan al canal de Panamá. Allí, a la entrada del canal, de las esclusas, de todo lo que existe allí, sucede algo interesante y a ellos no les gusta, a los capitanes no les gusta hacer eso, y es entregar el control de la nave a otra persona, para que esa persona sea el que lo pase de un océano a otro. Y esa persona se llama el práctico. Es un nativo de allí del puerto que se conoce todas las entradas y salidas de ese canal, porque tiene lugares bien difíciles, y él es el encargado de llevar ese enorme buque por todo ese canal y llevarlo al otro lado, y cuando ya lo pasa al otro lado, vuelve y le entrega el control al capitán. Interesante historia, ¿verdad? De cosas que pasan en la vida, y de ellas podemos sacar grandes enseñanzas, grandes conclusiones. El ritmo de vida del mundo moderno es muy estresante. Es enfermizo. Las cargas laborales y académicas y la presión que se ejerce a las personas hoy en día está llevando a las personas, valga la redundancia, a la locura, a cometer cosas extrañas, inclusive cosas horribles. Cada vez hay más clínicas de reposo. Cada vez se formulan más medicamentos para que las personas puedan dormir, para tranquilizarlas, para doparlas. Cada vez se inventan más medicamentos más fuertes, porque es que la enfermedad de moda es el estrés, la presión que se ejerce, o la presión que ejerce este mundo mejor sobre las personas, y no solamente sobre los mayores, sobre los niños, sobre los adolescentes, sobre nuestros jóvenes, y los está llevando a hacer cosas muy terribles. Es el mundo moderno. La obra del enemigo es aprovechar estas circunstancias para oprimir a las personas, para llevarlos a consumir licor, drogas, para inducirlos
al suicidio. Muchos de los accidentes de tránsito que vemos hoy en día realmente no son accidentes de tránsito. Son personas que se suben a una motocicleta, a un vehículo, y lo llevan, lo estrellan contra otro, con el fin de quitarse la vida, debido a la gran presión, el estrés que se vive en este mundo. Pero sucede algo interesante. En medio de esta situación tan difícil, tan oscura, tan gris, aparece una luz de esperanza. Una puerta de salida. Y esa puerta de salida, esa luz de esperanza, se llama Jesucristo. Él es el que nos puede ayudar a salir de esta zozobra tan terrible que vivimos a causa de la economía, del mundo tan intenso que llevamos, de la carga, de la presión. El mundo de hoy es muy agitado, muy rápido, y a veces las personas caemos en esa situación. Hay una historia bíblica muy interesante del Señor Jesús y sus discípulos. En cierta ocasión, el Señor subió a la barca porque iban a pasar al otro lado. Después de él haber estado predicando todo el día, estaba cansado. Me gusta esa parte humana del Señor Jesús, porque esa parte humana de Él se asemeja a mí, se parece a usted y a mí. Esa parte humana es interesante, porque esa parte humana de Él es la que nos comprende y sabe lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. El Señor Jesús sube a la barca y se va a un lugar y se acuesta y se queda profundamente dormido. Los discípulos ya sabían las faenas de mar, de pasar de un lado al otro. Algunos eran pescadores, eran todos unos vaquianos en el tema, ya sabían cómo era. Pero sucedió algo que ellos no lo esperaban, algo inesperado, quizá a la mitad de ese mar, de ese enorme lago. Y es que empieza a soplar el viento con fuerza, con mucha fuerza, a tal punto que se levantan olas enormes, muy grandes, que cubren la embarcación, la barca, y ellos trabajan furiosamente, rabiosamente, para que la barca no pierda el rumbo, para que la barca no vaya a zozobrar. Y los vemos, imaginemos, los vemos sacando agua, izando las velas, tomando los remos y trabajando infatigablemente, con fuerza. Los brazos le duelen de tanto hacer esfuerzo, están cansados, desesperados, y ya están perdiendo como las esperanzas, porque el viento no cesa, el mar cada vez está más furioso. Entonces alguien tiene la idea de llamar a su maestro, al Señor Jesús. Quizá ellos no lo habían llamado porque les daba vergüenza, les daba pena. Qué pena con el Señor, está durmiendo, está muy cansado. Pero al fin se decidieron y dijeron: vamos a dejar la pena a un lado y lo vamos a llamar, porque si seguimos así, todos vamos a perecer. Y lo llaman, lo tocan rabiosamente: Señor, Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y él entonces se levanta y ve el panorama como gris, como bastante difícil. Pero él, que es Dios también manifestado en carne, le dice al mar y al viento: calla, enmudece. Y al instante cesa esa tempestad, ese ventarrón tan tremendo,
y hay grande bonanza, hay un silencio, hay tranquilidad. Y sus discípulos se quedan espantados, se quedan asombrados y empiezan a preguntarse: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tuvieron que llamarlo a él para que tomara el control de esa situación. La barca había tomado otro rumbo. Todo estaba totalmente fuera de lugar en ese momento. Solo cuando él sale y hace su aparición, pone las cosas en orden. Hay que tener fe en él, confianza en él, y hay que permitirle a él que él tome el control. Muchas veces nos suele suceder, nos pasa como a aquel capitán de ese enorme barco. No queremos entregar el control al Señor Jesús. Pero si tu vida está viviendo una tremenda tempestad, las olas cubren tu barca y ya no sabes qué hacer, hay que llamar al práctico, al experto, al Señor Jesús, para que tome el control de tu vida, para que tome el control de tu hogar, para que tome el control de tu negocio, de aquello que estás viviendo. Quizá haya luchado con muchas cosas, estás luchando con muchas cosas, con los hijos, con el esposo, con la esposa, allá en la empresa, tienes una enfermedad, un problema con alguien, el vecino, y ya estás cansado. Has luchado, has agotado el esfuerzo, has hecho una maniobra y otra, y ya te encuentras sin fuerzas. Estás a punto del suicidio, de dejar todo tirado, de salir corriendo. Pero la palabra de Dios dice en esta hora que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Una de las formas en las cuales uno se humilla ante Dios es decirle: yo no puedo, yo no soy capaz con esto. Lleve usted esta carga, tome el control de mi vida porque yo no soy capaz, yo no sé qué hacer. Entonces, cuando tú llames al Señor Jesús a tu vida, Él va a venir y va a tomar el control. Y Él, que es experto, te va a guiar al puerto seguro, porque Él tiene todo poder, todas las fuerzas, pero hay que invitarlo a Él para que Él tome el control. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Estás cansado de tanto luchar? De luchar en tus propias fuerzas. Las fuerzas nuestras son pocas, son reducidas. Entrega tu carga. Deja que Él tome el control. Y verás que las cosas van a cambiar, van a mejorar. Recuerda, Él se levantó y reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Vino tranquilidad, vino paz. ¿Quieres que venga paz y tranquilidad a tu vida? Entrega el control de tu vida a Él. Quisiera orar por alguien en esta hora que está viviendo una tremenda tormenta en su vida, en su hogar, en su familia. Venga, llame al Señor Jesús en esta hora y dile: Señor, toma el control porque yo no fui capaz. Yo no soy capaz. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, me pasa como aquellos discípulos tuyos que habían luchado mucho tiempo con ese mar, con ese viento, y no habían podido llegar al puerto. Solo
hasta que usted tomó el control, las cosas cambiaron, mejoraron. Mi vida se parece a ese mar turbulento, Señor, y no tengo el control ya de mi vida. Por favor, sube a mi barca y toma el control de mi hogar, en mi casa, en mi familia, y ayúdame, por favor. Yo lo ruego en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. No olvides pues de orar por nuestro ministerio aquí en las redes sociales para que Dios nos ayude y para que el mensaje de la palabra de Dios llegue a muchas personas y muchas personas sean beneficiadas con esta palabra. Así que un abrazo para todos y que Dios les bendiga grandemente.